Vamos a hablar sobre políticas que tienen que ver con el medio ambiente, más en lo específico con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos en comunicación con el director general de Reciclado y Economía Circular del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta dependencia pertenece al Ministerio de Espacio Público y Higiene Urbana, que como saben, y si no se lo comentamos, está a cargo de Clara Mucio. Con quien vamos a hablar es con el director de Reciclado y Economía Circular, y él se llama Francisco Sánchez Moreno. ¿Qué tal, Francisco? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Marcelo? Un gusto, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por estos minutos. Te voy a hacer una primera consulta que tiene que ver con, me imagino que debe ser una problemática que deben trabajar en lo que tiene que ver con el área de tu departamento y de tu dirección, que es algo que en lo personal también me sucede. Considero que hay pocos puntos verdes para el reciclado, para llevar basura que bueno, tendría que ser más cuidada con otro tratamiento que otra basura. Y esos puntos verdes, por ejemplo, yo vivo en Almagro y ustedes en el gobierno de la ciudad, corregime porque la pregunta tiene que ver con eso para ver cómo están trabajando en esa área. Perfecto. Yo tengo que están trabajando martes y viernes de 14 a 19 y los sábados de 10 a 18. Y en ese horario podés ir a un punto verde y llevar ese tipo de residuos que tienen un tratamiento superior a lo que sería otra basura más cotidiana de la vida diaria, ¿no? ¿Vos considerás o están trabajando o te han dicho ya que son pocos los puntos verdes, que tendrían que ampliar los horarios pero mantener los mismos puntos verdes? ¿Cómo ves la visión que están trabajando desde Ciudad con este tema? Bueno, está buena la pregunta. Te cuento, si querés, qué hicimos durante todos estos años, pero sobre todo en esta última gestión, que explica por qué tenemos 41 puntos verdes. Hoy hay 41 puntos verdes en la ciudad, que como vos bien decías, abren de martes a viernes de 2 a 7 de la tarde y los sábados de 10 a 18 horas. Pero lo que nosotros hicimos con el plan de reciclado fue poner un contenedor verde a menos de 150 metros de cada hogar. Esto hay veces que dicen, bueno, pero no, yo no lo tengo a 150 metros, y en realidad sí está, pero está quizás como a la vueltita o haciendo una S desde el hogar de cada vecino y vecina. Incluso el promedio nos da 90 metros cuadrados, cada 90 metros, perdón. Entonces, con esta infraestructura, lo que nosotros estamos transformando es los puntos verdes en un lugar de educación para la sustentabilidad. ¿Qué está pasando hoy en los puntos verdes? Está habiendo talleres para todos los chicos y chicas de primarias de la ciudad. Está habiendo talleres sobre compostaje, sobre economía circular, sobre reciclado para los vecinos que quieran participar, pero tiene un foco de educación y de concientización. Obviamente que también es un lugar donde recibir los reciclables, por eso los operadores también lo siguen haciendo en los horarios que vos bien dijiste, pero el foco de la recepción está en los contenedores verdes, que para eso pusimos uno a cada 150 metros de cada hogar. Claro, porque son los puntos verdes y los contenedores verdes, perfecto. Exactamente. Entonces, en los contenedores verdes, las 12 cooperativas que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires, que son más de 6.500 personas, todos los días los recolectan. Eso va a los 16 centros verdes que tenemos en la ciudad también, donde se tratan, se limpian, se separan, se enfardan y vuelven a ingresar a la economía. Pero el foco está puesto en que los vecinos que viven en casas bajas puedan llevar sus reciclables a los contenedores verdes y a los puntos verdes, y en los lugares donde hay más densidad poblacional, donde hay más edificios, directamente la cooperativa pasa con camiones para poder recolectar los reciclables puerta a puerta. Pero no es que hay menos lugar para llevarlos, sino que justamente ampliamos tanto la infraestructura de dónde poder llevar los reciclables, que el foco de los puntos ahora está en la concientización y en la educación en sustentabilidad. Hablando sobre ese tema, quería comentarte algo que le debe pasar a muchos edificios de personas que como yo vivimos en un edificio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde nuestro encargado de edificio no separa la basura en reciclables, no reciclables y en vidrio, metales, no lo separa. Ustedes desde, en este caso la dirección que vos llevas adelante, que es de economía circular y de reciclado, ¿están tratando de pensar algún tipo de convenio con el SUTER para que los encargados puedan tener mayor concientización sobre eso? Porque te cuento, yo en el palier de mi departamento tengo un tacho solo. Claro. Sí, y eso es más común de lo que a nosotros nos gustaría.
Voy un poquito más para atrás y te cuento que hay una ley, que es la de ley 1854 de basura cero, conocida como basura cero, que lo que básicamente obliga es a la separación de residuos en reciclables y no reciclables. Sí. Eso traducido en lo que hace a los edificios en la ciudad, es obligatorio que haya una doble contenerización, si querés, como un doble cesto, para decirlo más sencillo. Con lo cual es una obligación tanto de la administración como del encargado o encargada, en cada caso, de poder separar esos reciclables, llevarlos al contenedor verde, como te decía antes, o directamente esperar y coordinar con la cooperativa que los pase a buscar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque muchos vecinos nos decían eso. Claro, no lo chequea el encargado del edificio. O sea, claro, pasa como el edificio nuestro, que vos le decís y te dice, vos está bien, sí, yo voy a poner 2 tachos, no le pone. Claro, bueno, muchas veces como pasa eso más seguido de lo que nos gustaría, estamos con un equipo de fiscalización fiscalizando aleatoriamente en los edificios de la ciudad, en donde les pedimos ingresar a ver si está la doble contenerización y si están disponiendo en el horario en el que también hay que disponer la basura, y en caso de que verifiquemos de que no sucede, bueno, se labra una intimación. El motivo de la intimación es justamente esto, ¿no? Que no hay doble contenerización, y pasamos a los 15 días o como mucho a las 3 semanas para poder darles tiempo a poder corregir esa situación. Pero eso lo estamos haciendo no solamente con los edificios residenciales, sino también con algunos comercios como los gastronómicos, porque la idea es ya, como te decía en la pregunta anterior, ya que tenemos la infraestructura y ya que están todas las cooperativas dispuestas a trabajar, con ganas de recibir cada vez más material, y la conciencia en los vecinos de la ciudad es cada vez mayor, bueno, decimos, salgamos también a poder fiscalizar y hacer de controladores de los contenedores que tienen que estar dentro de los edificios, estén, para que justamente se cumpla la ley, pero sobre todo para que los vecinos que quieren hacerlo lo puedan hacer en sus casas también. Francisco, recién estabas hablando de la ley de basura cero, que es una ley que fue sancionada en el 2005, 2004, y bueno, le decimos a la audiencia que los residuos que generamos los porteños van a parar a un relleno sanitario que es el Norte 3 del Ciamse, que queda en José León Suárez. ¿Cuánto es? Y porque tengo entendido, tengo números que en el año 2020 y 2021 no llegaron desde la ciudad a bajar los niveles de basura que vayan en definitiva al Ciamse, que todavía la ciudad está deudando bajar la cantidad de residuos para que vayan a ese relleno sanitario del Ciamse. ¿Me podés corregir o cuáles son los números o qué políticas están trabajando para que la ciudad pueda enviarle menos basura a los bonaerenses? Está buenísima la pregunta. Nosotros, para que quienes nos están escuchando sepan, en la ciudad de Buenos Aires se generan 7.500 toneladas de residuos por día. Sí. Eso siempre como para poner algo más gráfico, son como 40 obeliscos juntos todos los días. O sea, es una cantidad inmensa de toneladas de residuos, que está dividida en grandes números. Primero, alrededor de 3.000 toneladas son residuos áridos de demolición y construcción. Todos los volquetes que vemos en la calle, que de obras de construcción, tanto chicas como grandes, bueno, casi 3.000 toneladas por día son de ese tipo de residuos. Aproximadamente 2.000 son orgánicos. Básicamente, ¿qué significa orgánicos? Lo que consumimos en nuestras casas. Verduras, comida en general, ¿no? Y obviamente también lo que producen los gastronómicos. Y por otra parte, están los reciclables, que son alrededor de 2.000 toneladas por día. Solamente son 600, 500, que es ese número que queda ahí, residuos, basura, digamos, ¿no? Como algo que no se podría recuperar, que son básicamente apósitos y demás. Para las primeras 3.000 toneladas que te decía, nosotros tenemos el centro de reciclaje en la ciudad, que es un centro que queda en Lugano, que es enorme, ya ha ganado varios premios en Latinoamérica, porque realmente es tiene distintas plantas, que ahora te cuento, pero donde ahí se procesan los áridos de toda la ciudad. Casi el 100% va ahí, que obviamente se clasifica, se limpia y vuelve a ingresar a la economía, vuelve a ingresar a la industria de la construcción.
Bien. En el caso de los orgánicos, nosotros también tenemos una planta de orgánicos en el mismo centro de reciclaje que te contaba, donde procesamos los residuos orgánicos que vienen tanto de comercios, tenemos rutas donde los pasamos a recolectar, como parte de los vecinos, y ahora queremos constantemente fomentar que los vecinos empiecen a compostar, que es un hábito un poco menos común, si querés, que la separación de reciclables en nuestras casas. Sí. Y por último, y a esa planta de orgánicos se le suma una de forestales, y por último están las 12 cooperativas, que como te contaba, procesan en 16 centros verdes de la ciudad los reciclables que juntan de la separación que hacen los vecinos, tanto en contenedores verdes, en puntos verdes, como directamente en el puerta a puerta. Esto todo el tiempo, esta es nuestra infraestructura, y todo el tiempo lo que buscamos es que más gente pueda concientizarse sobre bajar la cantidad de residuos que van al SEAMSE, como vos decías. Claro. Nosotros desde la ciudad tenemos toda la infraestructura. ¿Qué nos queda por delante? Generar un cambio cultural, que es lo más difícil. O sea, es mucho más fácil poner un contenedor, o 2 contenedores, o 1000 contenedores, que cambiar el hábito a 3 millones de personas. Y para eso nosotros ¿Vos considerás que en el 2023 van a llegar a entregar, ya sea una misma administración del PRO o de otro partido, porque va a ser años de elecciones, vos considerás que van a llegar a cumplir basura cero, lo que habían promulgado en esa ley del 2005? Nosotros tenemos el objetivo de que el 80% de los vecinos de la ciudad separen sus reciclables para el 2023. Y eso básicamente es... Nosotros partimos, para que te des una idea, de un 44% del año pasado, con lo cual es cambiarle el hábito a casi 2 millones, 1,5 millones de personas. ¿Por qué vuelvo sobre el punto de los hábitos? Porque nosotros tenemos la infraestructura para que esto suceda y para que cada vez menos residuos vayan a parar al SEAMSE. Lo que tenemos que lograr entre todos, no podemos solos desde el gobierno, por eso estamos trabajando con empresas, con ONGs, con las universidades, y entregando ecotachos también y concientizando a vecinos por vecino, es justamente que los orgánicos que consumo en mi casa los pueda compostar o los pueda llevar a una compostera que tenemos en la ciudad, o en el caso de los reciclables, que podamos reciclar y que vaya a los contenedores verdes, como te contaba antes. Si esto pasa, la cantidad de residuos que van a SEAMSE bajan y nosotros como ciudad vamos a cumplir las metas. Pero en este caso, como la mayoría, pero en el caso de los residuos más todavía, no hay mucha simetría en lo que podemos hacer cada uno desde su lugar. Si nosotros como vecinos no separamos, no hay forma de cumplir las metas de la ley. ¿Qué tenemos que hacer nosotros desde el gobierno? Asegurar que la infraestructura para que eso pase esté, y eso está. Así que ahora tenemos el desafío de poder generar ese cambio de hábito en cada vecino y vecina de la ciudad. Francisco, vamos a continuar hablando probablemente de acá a unos meses. Yo quiero agradecerte por estos minutos, se me está yendo el programa. Le mando y hacer extensión no solamente un saludo a vos y buen fin de semana, sino también a la ministra Clara Mucio, y estaremos hablando, si tienen ganas, de cuestiones que tienen que ver con el reciclado, con la economía circular. Me faltaron un par de preguntas para hacerte, pero bueno, hablaremos en unos meses nuevamente. Te mando un abrazo, Francisco. Muchas gracias y a disposición para lo que necesiten. Gracias. Un abrazo. Quien está hablando con nosotros era Francisco Sánchez Moreno, quien es el director general de Reciclado y de Economía Circular del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es dependiente del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.